Sigamos. Entonces Profe, esto... espera, antes de que inicie, ¿cuándo sube Señor. la nota del taller? ¿Cómo? ¿Cuándo sube la nota del taller? Ah, la nota del taller yo creo que la subo... Pues es que son un montonero de talleres. Yo creo que hasta la Cuando otra los semana. califique. Sí, yo creo que hasta la otra semana porque no la he calificado, sí. Profe, 5 para todos y listo. ¿Cierto? Yo le iba a colocar... Profe, si gana el Barça, Yo le no hace tercer parcial. Yo iba a colocarle 5 a Ahí está, todos. los Lo que que pasa echemos es el que... parlay por el Barça. Lo que pasa es que me dijeron, ya me confesaron que no hicieron algunos puntos, entonces no puedo colocarle 5, ¿sí? Ahí no. Ay, profe, no sea así. Por honestidad, No, sí lo profesor. hicimos, profe, Por Por honestidad. honestidad, pero es que acá no estamos en clase de qué. Ah, Bueno, también. Transparencia, por favor, O transparencia. sea, no, voy a corregir lo que dije. Si estuviéramos en clase de honestidad sacarían 5. Como estamos en clase de ay, tan cálculo bonito. que incluye honestidad, entonces por la honestidad le sube una décima. Bueno. Dos Ya. décimas. Bueno. Y el resto le sube los 100 ejercicios. Bueno, vamos a seguir entonces con lo que estamos nosotros. Cuando en la clase pasada empezamos a definir algo de curvas y no sé qué cosa, y vamos a trabajarlo la integral de línea, no eso es lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces la idea es lo mismo, más o menos la misma pues que siempre, es que la idea de la integral siempre es como la misma, no hacer una suma infinita de cosas, ¿verdad? Entonces la idea es que si usted le va a calcular como el área de una curva, pero que no sea, o sea, que no esté como en el plano XY, así, usted tiene acá la curva, a la que le va a sacar el área acá abajo. Ahí es fácil, ¿no? Si la tiene el plano XY así. El problema es si la tiene en el espacio y la tiene como torcida, ¿sí? O sea, si la tiene, por ejemplo, como en 3 dimensiones, digamos, si usted tuviera, bueno, acá el espacio así. Voy a dar como una idea, ahí como para que se entienda la idea, y ahorita escribimos la fórmula, ¿sí? Sin tanto detalle. Digamos, el problema es que usted tenga la curva como en 3 dimensiones, como así. O sea, que no esté determinada solo por uno de los 3 planos que están ahí, o el plano XY, sino que la curva esté como en 3D, así. Y usted le quiera hallar el área bajo la curva, esto así. Y pues acá quedaría como algo también como así. O además, acá puede quedar hasta algo recto. No importa lo que quede acá. Acá pudiera quedar algo así, ¿no? Entonces le quiere hallar esa área, pero una curva que esté así como en 3 dimensiones, ¿sí me entienden? O sea, que no esté en un solo plano, la curva, sino que esté así como torcida. Y entonces ocupe las 3 dimensiones. Entonces uno lo que quiere es hallarle como la... Bueno, esa perspectiva no está como muy buena, debe ser un poquitico como más inclinada. Como así. Bueno, el caso, la idea es esa, ¿no? Entonces la idea es esa, calcular el área bajo esta curva, determinada por, ya sea por una raya acá, o que esto también sea curvo, lo que sea. Esto pudiera ser así. También. ¿Sí? Y calcular el área que está acá debajo. Esa es la idea. Entonces, pues la idea más o menos es esa. Entonces, uno cómo haría para plantear la integral, pues más o menos como se ha hecho siempre. Entonces, ¿cómo es que se ha hecho siempre? Entonces, si usted quiere calcular el área de esta cosa que está acá, lo que va a hacer es subdividir por rectángulos, lo mismo, pero va a subdividir sobre esta curva. ¿Sí? ¿Cómo subdivide sobre esa curva? Entonces, usted hace divisiones sobre esa curva como quiera, más o menos así, digamos, y sobre cada división manda un rectángulo. Entonces, vea, esta es la primera división, acá manda un rectangulito, hay que aproxime, sobre esta división manda otro rectángulo, sobre esta división manda otro rectángulo, sobre esta división manda otro rectángulo, sobre esta otro y sobre esta otro. Y entonces la suma de las áreas de los rectángulos es una aproximación al área que hay ahí de esa zona. Y pues el área exacta sería la suma infinita de eso. Sí, más o menos. Te voy a tratar de plantear eso más o menos cómo sería. Entonces el área aproximada, voy a colocar así, área A sub P, sería la suma de esas áreas, ¿no? Entonces la suma desde K igual 1 hasta N. ¿De qué? Entonces el área de un rectángulo es el ancho de esta curva y de este rectangulito acá, que sería así como ese ancho, que vamos a ponerle ds a ese ancho o de esta ds, multiplicado por la altura, que la altura, ¿qué sería? La altura sería la función evaluada en alguno de los puntos de ese intervalo, como siempre ha sido, o sea, sería f, evaluado, y ahora que la cosa, como esta curva está en el plano xy, pues cada punto donde vaya a evaluar tiene esto, coordenadas xy, donde la tengo que evaluar, digamos, yo tomo este punto, acá x, k, y sub k, y ese punto lo evalúo por la función y me da la altura del rectángulo. Entonces la altura sería f de x sub k, y sub k. Y entonces pues la integral quedaría así, ¿sí? Y entonces esta sería la integral aproximada sumando esos n rectángulos que están ahí. Y si uno quiere pues el área completa, o sea el área exacta,
pues lo que hace es usted tirar el límite cuando n tiene infinito y pues le sale la integral. Entonces le sale la integral sobre esta curva que está acá abajo, esta curva abajo le voy a poner c, sobre la curva c de la función f de x, y por ds. Sí, porque la partición que hice fue sobre esta curva. Hice particiones de pedazos de curva. No hice ni partición en x ni en y. Y entonces esa expresión pues daría el área bajo esa curva. Sin mucho detalle, más o menos como la idea de lo que siempre se hace. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Eso es todo. Ahora, de forma similar, o sea, sin hacer muchos detalles, así como está esto planteado en términos de ds, pues uno puede plantear una integral más o menos como asociada a esto, que va a ser la integral sobre la misma curva c, de la misma función f de x, y. F de x, y lo que me da son las alturas de esto, ¿no? Las alturas de esta cosa. Y pues lo con dx. Y puedo plantear una integral asociada. Ahorita les muestro todo esto ordenado, es como la idea de cada cosa, ¿no? Puedo plantear una integral asociada que ya luego vamos a ver para qué sirve eso, pero la que se le ve directamente la aplicación acá esta. Esta le da el área bajo la curva. Pero digamos de forma asociada, cambiando el diferencial que estoy acá utilizando para la integración por dx y por dy, pues salen dos integrales de línea como áreas asociadas, digamos, a esa integral, ¿sí? Estas dos ya vamos a ver luego para qué se utilizan, pero por ahora las vamos a ir a colocar y vamos a aprender a calcularlas, ¿listo? Esta es la que me da el área, que es lo que como que nosotros queríamos. Vamos a aprender cómo se calcula esta. Ahora, de forma similar, como por hacer un ejercicio, digamos, ya luego vamos a ver para qué sirve, uno puede plantear la misma integral, pero en dx y la misma integral en dy. ¿Listo? Eso es todo. Y ahorita vamos a aprender entonces cómo se resuelve esta integral, cómo se resuelve esta y cómo se resuelve esta. Hasta ahí está clara como la idea de la cosa, ¿sí? Sí, profe. Listo. Eso es como la idea. O sea, la integral de línea es eso, ¿sí? Que usted pueda integrar sobre una raya. O sea, sí ve que esto es lo mismo como si usted tuviera el plano. A ver, o sea, la misma idea de la integral en dos dimensiones normal de cálculo 2. Sí, solo que esta curva está torcida en tres dimensiones, pero la idea es la misma, calcular el área bajo esa curva. Solo como acá no está la curva de abajo, no está determinada solo por el eje x, sino por el eje x y y, pues uno tiene que usar una función f de x y que le dé las alturas de la función. ¿Sí? Es como la diferencia, pero más o menos es la misma. Solo que la curva no está sobre el eje x, sino la curva está torcida. Más o menos, pero la idea es como la misma. Bueno, entonces ahora sí lo que les decía, les voy a mostrar ahora sí, pues más o menos el planteamiento de esas integrales que están ahí y vamos a aprender, lo importante es aprender cómo se resuelven, después de ya haberlas entendido, ¿no? También es importante entenderla, obviamente. Entonces, bueno, esto creo acá, bueno, no importa acá, integral de línea, esto ya lo habíamos copiado la clase pasada. Esto fue lo que les acabé de decir ahorita. Esta fue la que yo les di, esta es la integral de línea sobre C, sobre la curva C, con el diferencial acá de S. Y esa fue más o menos la expresión que planteamos nosotros. ¿Sí? Entonces la integral de línea de f con respecto a la longitud de arco S a lo largo de C de A hasta B. De A hasta B, si usted tiene la curva C, el punto A es el punto inicial y el punto B es el punto final, ¿no? Ya más o menos de eso trabajamos algo en la clase pasada. Y pues de la misma forma como se plantea esta, igualética, pero acá tengo delta de S y acá tengo de S, pues cuando coloque de Y, lo que voy a tener acá es pues delta de Y, ¿no? Y cuando tenga X, pues lo que voy a tener es de X, ¿sí? Acá, pero borro esto. Acá lo mismo, en vez de delta de S, pues pongo delta de X y acá queda pues de X. Y ahí están planteadas las integrales. Y ahorita pues vamos a aprender cómo se resuelven. Entonces voy a darle ahí para que copien. Esa parte es importante, bueno, tenerlas ahí anotadas, no olvidarse uno qué es cada cosa. Y ya ahorita vamos a aprender cómo se resuelve cada una de esas cosas. Vamos a ver las dificultades que tiene, o sea, por qué con lo que hemos visto no se podría hacer. Y también vamos a ver esto, pues, como no se puede, pues, primero identificar por qué no se puede con lo que hemos aprendido y luego a ver uno cómo solventa eso. ¿Sí? ¿Profe, solo eso o también lo anterior? La Para anterior escribir. también, esta es con X, ahorita le muestro No, no, no. Ok. No, me refiero a para copiar, que si solo copiamos esto o también lo anterior. La anterior, ¿cuál anterior? Eso. Esta es la siguiente, es que esta. Ah, La más importante para mí es esta. Esta. Las otras se desprenden de esta, pero la que le da la idea o la que se desprende del dibujo que yo hice del tablero es esta. ¿Sí?
Profe, ¿podría devolver a la anterior diapositiva, Sí, por claro, favor? claro. Te la voy a volver y ahorita les adelanto a esta. Gracias, profe. Espera un momentico, hasta acá, no, hasta acá. Esa, ya ahorita les pongo la otra entonces. ¿Listo? ¿Listo, profe? Espera, que me falta copiar la integral. Listo, listo, tranquila. Un segundito. Hágale, hágale. O sea, y eso que yo hice en el tablero, o sea, esa es la idea principal de todo, de todo como el cálculo, de casi todo, sí, todo el cálculo es como esa. O sea, aprender uno sobre todo de la integral, aunque la integral va con un límite, entonces ahí va cálculo uno también, ¿no? Pero esa es la idea de para usted plantear una integral. Siempre usted algo, como un problema en general, usted lo que hace es subdividirlo como por partículas o por puntos o por unidades más pequeñas, aplicar la fórmula para ese punto y luego hacer la suma infinita de todos los puntos que componen el objeto que está trabajando. Y esa suma infinita es la integral. Entonces de ahí pasa la integral y ya. Esa es como la esencia de todo, diría yo, de casi todo el cálculo 1, cálculo 2 y cálculo 3. ¿Sí? Y de ahí uno plantea las fórmulas y plantea todo. Pero esa es la idea esencial que hay en eso. Lograr usted algo así infinito, un objeto, trabajarlo por puntos y sumar infinitamente, manda el límite y esa es la integral y listo. Listo, profe, ya. Listo, ahora sí la siguiente. Esta es más o menos la misma, como les digo, la que es como bien importante es esta. Esta le da el área que está bajo la curva esa. Bajo una curva que esté como torcida. Profe, ¿por qué consideran ese como una longitud de arco? Porque, porque la partición que yo estaba haciendo pero no quiero borrar. A ver, voy a tratar de pintar acá la curva C, ¿no? La curva C roja que tengo en el... Acá, eso es lo que estaba particionando yo, Cristian, ¿no? Yo hice la partición sobre esta curva. ¿Sí? Y si esta curva, la partición la estoy haciendo sobre la longitud del arco ese que está ahí. ¿Sí? Sobre el mismo arco. Estoy haciendo la longitud. ¿Sí? Y sobre esa partición yo hago los rectángulos. No sé si ustedes se acuerdan cómo se planteaba la integral de longitud de arco en cálculo 2, pero uno tomaba una raya y trazaba acá, una raya y unía 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 acá, una raya. Más o menos así, así. Entonces eso es lo que estamos haciendo, pasando esas rayas y ahí tomando los rectángulos de para arriba. Entonces la partición la estoy haciendo sobre la longitud de este arco que está acá. ¿Sí? No sobre los ejes, sino sobre la longitud del arco. ¿Sí?
Sí, sí. Bueno, entonces como les digo, digamos a qué problemas podría tener eso. Entonces, voy a quitar eso ya, ¿sí? No, profe, pero un momento. Bueno, listo, acá. Listo, bueno, me dicen que ya, entonces, bueno, voy a entonces a quitar esto. Espérame un segundito, ya estoy escribiendo el último, por favor. Listo, 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 háganlo. Listo, profe. Listo, háganle. Bueno, voy a dejar de compartirles acá. A ver, entonces, ¿cuál es el problema para uno poder hacer una integral de esas? O sea, uno debe como analizar la expresión, a ver. Digamos esta que está acá. Acá, yo tengo una función de dos variables, ¿no? Tengo una función x, y, digamos acá, qué sé yo, que tuviera, digamos, seno, por decir algo, ¿no? Tuviera seno de x por y, por ejemplo. Bueno, tengo una función de dos variables. Que está ahí, bueno, tengo acá de x. Voy a integrar con respecto a x, digamos que podría hacer la integración parcial. Y considerar la constante y integrar con respecto a x. El problema de este Mario curva C. Porque si ustedes esa curva C está en dos dimensiones, acá está el plano X en dos dimensiones, entonces uno pareciera que quisiera hacer como una integral doble, ¿sí? Porque esta región C está en dos dimensiones. Entonces, ese es como el inconveniente. O sea, uno acá, ¿qué límite de integración colocaría? Uno no puede colocar los límites de integración, por ejemplo, en X, que esto va, digamos, acá desde A en X hasta B. Eso no lo puede hacer, ¿sí? No lo puede hacer así tan directamente porque usted tiene que abarcar toda la curva C. Si usted estuviera haciendo eso en el intervalo así, la integral así, sobre el intervalo AB, de esta forma, pues ahí sí la podría hacer directamente sobre el intervalo AB, pone el intervalo AB y ya, ¿sí? Y esta curva, pues las alturas le da la función f de x y no sé qué. Pues acá también esto le da las alturas, pero este de x, perdón, esta curva C, como está integrando con respecto a esta curva C, que está como en términos de dos dimensiones, ahí uno no puede poner tan olímpicamente como el AB ahí solamente, ¿sí? No puede poner tan olímpicamente el AB solamente. Ese es un problema que hay que hacer ahí. Entonces, ¿uno cómo hace para solucionar ese problema? Entonces, pues dependiendo de los casos que uno tenga. Una ventaja que uno tiene es si uno llega a tener la ecuación de esta curva C en términos de y y x. Entonces, digamos, usted le dice, no, esta curva, pues no es, no, pero digamos que esa curva tuviera la ecuación y igual a x cuadrado. Si usted le dicen que esa curva tiene ecuación y igual a x cuadrado, pues ahí sí ya el problema cambia, porque usted acá puede poner y cambia por x cuadrado de x, y ya como quedó todo en términos de x, pues ahí entonces usted puede decir que esto va desde límite izquierdo en x hasta límite derecho y pone el intervalo AB. Si usted tiene cuánto vale la función en términos bueno, de y x, ¿no? Y ahí ya le queda una integral de una sola variable. ¿Sí? ¿Más o menos eso? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Por ese lado, digamos que solucionamos el problema. Ahora, ¿qué pasa en esta integral que está acá, por ejemplo? Entonces voy a volver a poner la que tenía. Tenía seno de x por y. Tenía seno de x por y. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo haría para hacer esa? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer lo mismo. Entonces, cambio esta y por la x que está allá. Y me quedaría x cuadrado otra vez. Pero el problema es que tengo acá de y. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo hago para cambiar la de y por dx? ¿Sí? ¿Cómo hago para cambiar la y por dx? Pues entonces yo tengo la expresión acá de y igual a x al cuadrado. Entonces derivo. Entonces me queda que de y, como haciendo una sustitución, ¿no?
La derivada sería de y igual a 2x por dx. ¿Sí? Y entonces, como Aunque acá se va a aplicar eso de derivación implícita, ¿no? como En la algunos derivación, casos sí, cuando no se más puede. o menos, ajá. Entonces derivo y me queda de y es igual a 2x de x, eso lo puedo reemplazar acá. Entonces cae todo el de y y me queda 2x de x, y otra vez pongo los límites de integración desde donde va x hasta donde va, que sería de a hasta b, y me queda una integral de puras x. Entonces se puede hacer, no hay ningún problema, ya encontré cómo solucionarla. Ahora, ¿cómo hago la tercera? La tercera está un poquitico todavía más fea. ¿Por qué la tercera está más fea? Porque vea, tengo esa expresión que está en términos de ds, entonces voy a por lo menos escribir acá, a ver, tengo la integral de f de x y ds sobre la curva c, otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo haría yo para eso? Entonces tengo que ver cómo cambio, bueno, reemplazo la función, entonces, bueno, la integral sobre c, la función sería otra vez, digamos, seno de x por y de s. Lo malo es que tengo ahí ese hijo de madre de s, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Entonces, la y la, perdón, la y la cambio otra vez por x cuadrado. Entonces, me queda la integral sobre c de seno de x y y lo cambio por x cuadrado. Pero me queda ds. El problema es entonces cómo quito este ds para que me aparezca todo en términos de x, más o menos acá como dice con la y. Acá puedo establecer yo que de y era igual a 2x por dx. Entonces yo debería tratar de buscar cómo establecer que ds es igual a qué. Entonces, ¿cómo establezco que ds es igual a algo? Entonces, para establecer que ese ds es igual a algo, entonces uno debe acordarse de lo que ustedes vieron en cálculo 2, de la fórmula de la longitud de arco, ¿no? La fórmula de la longitud de arco, ¿no? ¿Cómo alguien se acuerda cómo era la fórmula de la longitud de arco? Profe, ¿no quiere tomar agüita? Bueno, pues sí voy a tomar agüita. No sé qué me pasó aquí. Ay, mientras tanto ustedes recuerden cuál es la fórmula de longitud de arco. Ya vengo. Gracias, Larry. Darly, qué buena persona que sos. Es que ya llevaba tosiendo mucho y me da pesar con el profesor dando clases Ya así. llega como coronavirus. Ojalá que no. No, no, no. Es que el profesor estaba fumando, por eso es. Ush. Fuertes declaraciones. Por favor, no pueden creer que en serio el profesor fume, ¿cierto? Bueno, ya volví. ¡Ja! Cuando que un chito con nada de COVID, esa palabra está prohibida. Bueno, entonces vamos a ver cómo es el No, de pues, ese, ¿no? pero sí o que Darly es una buena persona. ¿Por qué? ¿Qué iba a darle? No, pues es que si uno se pone a pensar, plena que ella fue la única que pensó en que usted ya llevaba resto tosiendo, entonces. Ah, ya. Sí, sí, no Sí, sé. sí. De pronto muchas estupideces que estaba diciendo yo. Ah, no, profe, para nada. Bueno, entonces, gracias, dale, gracias. Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos entonces a ver cómo podemos reemplazar ese de ese, ¿no? Entonces, ¿ustedes recuerdan la fórmula? ¿Cómo la fórmula la de longitud de curva? Que ven ustedes. Es la integral del intervalo Ah, de la raíz de 1 más la derivada al cuadrado. ajá, la derivada, voy a ponerle G para no poner la misma F de allá. Al cuadrado de X, ¿no? Algo así. Más o menos. Esa es la fórmula de la longitud de arco de un intervalo. Ajá, está bien. Pero si uno si uno quiere hallar la fórmula de la longitud de arco en cualquier punto X, lo que uno establece es pues la fórmula en X, sería así. S de X, entonces usted quiere hallar la longitud desde el punto A hasta el punto X. Acá es desde el punto A hasta B, acá es desde A hasta X. Usted sea la raíz de 1 más, y acá cambia la variable para que no quede igual que esta. G' de lo que sea, digamos de t al cuadrado de t. ¿Sí? Esa es la fórmula para hallar la longitud de arco en cualquier punto X. Esa es la función de la longitud de arco. Esa es la función de la longitud de arco. Esta es la longitud de arco desde A hasta B. La longitud de arco en cualquier punto X era la función así, desde A hasta X. ¿Verdad? Entonces, para hallar el ds, esta es la función s dependiendo de X. Para hallar el ds, yo quiero encontrar así como a y de y igual a 2x de x. O sea, algo que me relacione de y con dx, yo tengo que encontrar algo que me relacione de s con dx. O sea, debo encontrar una fórmula que me relacione s y x y derivarlas. Profesor, espera, yo estoy más perdida. ¿Dónde me perdí? Es que
Voy que tenemos la función de f de x en C y por ds, ¿sí? Ajá. Ahí. Entonces, bueno, tenemos la función seno de x por y. Por Y. Y ya, no me acuerdo del resto. Entonces, acuérdense que la curva C de arriba y la curva C de abajo tenía ecuación y, supongamos que tiene ecuación y igual a x al cuadrado. Entonces, por eso cambié este y por x al cuadrado. Sí, o sea, sí, eso Bien. sí me Hasta acuerdo. acá Pero está entonces, perfecto. lo que pasa es que el ds, ¿cuál es el problema de nosotros con el ds? ¿Cuál es el problema de nosotros con el DS? O sea, para usted poder, el problema de esta curva C, ¿sí? Porque usted no puede establecer bien los límites de integración. Entonces, si usted logra que este DS desaparezca y pone el de X, entonces usted puede poner los límites de integración en X. Ah, ok, ya entendí. Pero si tiene el DS, usted no sabe qué límites de integración poner. Porque ds tiene en cuenta tanto x como Tanto y. X como Y, entonces ahí no hay cómo colocar límites de Ya, integración. Entonces, lo que uno ahora quiere sí. hacer es pasar este DS a X o Y. Si Y, pasara a ¿qué es X, lo que utiliza los límites necesitamos en X. integrar? Exacto. Y si está Listo. Y para eso necesitamos la ecuación de acá de longitud. Exacto. Ese Listo. es el problema, eso está muy bien preguntado, sí. Claro, entonces la ventaja de pasarlo al de X es que usted tiene el eje X coordenado, entonces usted puede ir desde este punto hasta este. Sí, Lo puede señor. escribir en términos de Y, puede hacer lo mismo. Entonces usted va desde este punto de Y hasta este y puede colocar los límites bien. Pero como la S es una curva en 2 dimensiones, ahí no haya que poner. Ujú. Entonces vamos a ver cómo pasamos esto a... Lo más conveniente es como a X, porque acá quedó todo en términos de X, pero se pudiera también a Y. ¿Sí? Ok. Entonces, para eso utilizamos lo único que tenemos, que es la fórmula de longitud de curva que ustedes vieron en cálculo 2, que es esta. Ahora, esa es la longitud de curva o sea, si usted tiene acá esto así, una curva, acá el punto A y acá el punto B, usted está viendo la longitud de curva de A hasta B. Esto le da la longitud de curva hasta ahí, de A hasta B. Pero si usted quiere la longitud de curva en cualquier punto X, pues usted este B lo cambia por X. ¿Sí? Y pues cambia la variable de integración para que no quede esta misma. Eso no es lo que se hacía. Acá uno puede poner lo que sea. ¿Sí? Y ahora yo quiero encontrar cuánto vale ds, entonces tengo que derivar s con respecto a x. Entonces voy a derivar, entonces calculo ds, o ds de x, si quieren, si alguien se pierde, ds de x. O sea, calculo la derivada. ¿Cómo se hace esta derivada? Aplico el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Que si yo derivo la integral, pues la integral se cancela y queda solo esto de adentro, pero evaluado en el límite superior, de x al cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan del teorema fundamental de cálculo? La segunda parte, que usted coge, si usted tiene la integral y la va a derivar, usted elimina la integral, deja la misma función de adentro, pero la t la cambia por la variable que está arriba de x, y queda así. ¿Sí se acuerdan? ¿O no? Pues ya que usted lo dijo, profe. Sí, es así. Te lo digo exactamente, iba a decir lo mismo. Sí, bueno, sí, pero eso lo veo. Ustedes, bueno, vamos a ver si se acuerdan algo así. Ustedes tenían la función que sea la integral de 2 hasta x de t cuadrado de x. ¿Cómo se derivaba eso? La va a derivar. Usted deja la misma función de acá, pero cambia por x. X cuadrado. ¿Sí? Porque integrar y derivar es como lo opuesto. O sea, usted para que integra y deriva si igual le va a dar lo de la mitad. Solo que es la función evaluada en el de arriba. Bueno, algo así, no sé si se acuerdan. ¿No? Profe, de ahí tengo es que estrictamente que copiar todo porque yo creo que solo voy a copiar la función de, Yo también de creo que la solo hay que curva. copiar lo La último. curva de arco, sí. Se supone que esto ya lo vieron, ¿no? O sea, por eso no. Es como para que se acuerden y sepan de dónde va a salir lo último. Profe, Igual hay que copiar todo, uno nunca sabe cuándo necesita algún Bueno, tic eso también por es ahí. cierto. Es que los apuntes del yo no estoy profesor. copiando hoy Bueno, ¿cómo se para Sebastián me prestar, dice algo? yo no estoy copiando para prestar atención. Bueno, eso también es muy importante porque eso es como la deducción de la fórmula, ¿sí? Entonces, como les digo, ahora este de x lo quito de acá y lo pongo acá, ¿no? Eso es lo mismo. Y entonces ya tengo una expresión de s con dx. ¿Sí? Entonces este ds lo reemplazo por todo esto que está acá. Esto es lo importante. Ahorita yo les muestro las fórmulas en la diapositiva, no se preocupen. Pero pues si la van copiando de una vez, pues está bien. Entonces esta es la fórmula de ds, entonces ya puedo reemplazar eso allá. Entonces le queda la integral Ah, de seno de x por x cuadrado por ds, y ds sería todo esto, la raíz de 1 más g' de x al cuadrado de x. Como lo pude encajar ya todo con x y con el de x, ahora voy por la integral de a hasta b, que es donde abarca x. Ahora, ¿este g' qué es? Este g'
es la derivada de la función y igual a x cuadrado, ¿sí? Que es la que estoy trabajando de la longitud de arco. Esa es la de y igual a x cuadrado, entonces quedaría la integral de a hasta b de seno de x cuadrado por la raíz de 1 más la derivada de x cuadrado es 2x, ¿no? Entonces sería 2x al cuadrado de x y ahora hay que hacer todas las integrales, ¿no? Ahí están las tres planteadas por el camino. ¿De dónde salió G'? Qué pena. G', eso es de la fórmula de la longitud de arco. La fórmula de la longitud de arco es con G'. Pero G', ¿cuál función? En G', la función G de x igual a x al cuadrado, la que define la curva C. Ah, listo, profe. ¿Sí? Que esa es la que le estoy trabajando la longitud de arco. Ah, listo. Entonces G es esa, sí. Y la derivada, pues la derivada de esto, 2x. Y esa sería la expresión, pues habría que ver cómo igual madre se hace esa derivada, ¿no? Y bueno, y hay que ver desde dónde hasta dónde iría, desde hasta B. Más o menos, entonces, ¿está claro? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Listo, perfecto. Si están entendiendo eso, está todo bien. Vamos a hacer ahora, yo creo que es la voz que se me está yendo. No es el COVID. Sí, eso le iba a decir, profe. Es que yo hablo mucho y hablo fuerte. No, profesor, ¿por qué borró? Espera, dícteme. No me traes, no, ya no. Ya. Bueno, qué pena darle. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio aplicando eso, pero ya en un caso como, o sea, ya poniendo límites de integración, haciéndolo todo. ¿Listo? Entonces el enunciado sería como este. A ver, entonces voy a escribir acá. Calcule las integrales de línea indicadas sobre la curva C. Sobre la curva C. Entonces vamos a hacer una que sea fácil en el sentido que salga. Sí, que salga. A ver, yo la veo. ¿Cómo era? Bueno, vamos a ver, creo que es esta. Entonces hagan esta, la integral de y de x, bueno, sobre la curva C. Ahorita les digo cuál es la curva C. Todo esto sobre la curva C. Esa es una, háganla sobre la misma función, pero con todas las posibilidades, ¿no? Va a ser la función y va a tener esta, va a tener esta y va a tener esta. ¿Sí? Pero lo que cambia es como el diferencial. Vamos a hacerlo con respecto a todas las variables. Y la curva C, entonces va a ser la siguiente. La curva C va a ser la delimitada por, la curva C va a ser la curva, alguna les digo qué curva. Y igual a x al cubo en el intervalo en x desde lo que sea, digamos desde menos 1 hasta 3. En x pertenece a este, bueno, no, así no. Más que la menor así, menos 1, menor o igual que x, menor o igual que 3. Entonces traten de resolver ese ejercicio que está ahí. Sí, calculen esas tres integrales sobre la curva C con esta función en específico y x delimitada por estos, bueno, en ese intervalo, menos 1 a 3. ¿Listo? Más o menos con la idea que traté de simplificar antes. A ver cómo le sale. A ver hasta dónde le sale y si tienen problema política la hacemos entre todos. ¿Alguien me llamó? ¿Alguno de ustedes me llamó? 317, voy a mirar si ese número está por acá. 317. Profe, los fanáticos. Sí, me llamó alguien y tengo un... La fama. ¿Cómo? La fama. La fama, uy, sí, esos profesores famosos. Es una persona que... Ah, ya sé quién es. No le voy a contestar. Bueno, mientras ustedes hacen eso, voy por otro vasito de agua porque sí siento que me está como ya carraspando la garganta. Traten de hacerlo ahí, a ver. ¿Cómo les sale?
A ver, les ayudo con una bobada. Les ayudo. Lleva el x al cubo, ¿no? De acá, x al cubo. Acá, x al cubo. Y acá, x al cubo. Listo, ustedes hagan el resto. Eso era lo de menos. Sí, qué ayudota. Profe, eso era como muy obvio. Pues, pero para que no digan, con eso puedo decir que les ayudé y no les quité la diversión. La cosa es que Es se esa clase de diviertan. personas que le regala a la gente sin piernas zapatos, pero sin querer. Ay, qué porquería. Vea, y les voy a ayudar otra vez. Ya, ahí está la primera, ahí ya sale de una. Ay, profe, ¿sea en serio? ¡Monstruo! Profe, usted Monstruo. míralo. Pero es que ustedes piden mucho, que más eso está muy fácil, cada paso eso es fácil. Todo lo que llevaba. Profe, si quiere ahorita que termine la clase, o yo no sé si sus papitos lo puedan hacer, que le preparen aguapanelita por limón. Eso le ayuda para ¿Que me preparen qué cosa, Darle? Qué pena. aguapanelita con un poquito de limón. Claro Va a que sí, tocar pero lo tiene que tomar caliente. caliente. Sí, señor. Yo hace rato tengo problemas, o sea, cuando hablo mucho, no sé, ya me, bueno, al principio del semestre me estaba pasando a cada rato, ahorita ya no tanto. Profe, ¿usted fuma? ¿Cómo? ¿Usted fuma? No, no, no. Ah, bien. Esto acá es pura, ¿pura qué? Pura Pura, cachirucha. pura pureza. No fumen cigarro, muchachos, no fumen. Mm. Bueno, entonces, Ay, profe, yo las planteé, pero yo no sé si eso está bien. vamos a Profe, a ver. mí la primera me dio un decimal todo grande. No importa. Entonces, bueno, pero vamos a plantearlas todas a ver. Entonces, este Y, ¿cómo lo cambio acá? Pues igualando a... Derivando. Por Derivando, 3x2 de x, ¿no? Ah, entonces queda 3x2 de x. Y por los límites de integración lo mismo, ¿no? Menos 1 a 3. El problema es esta, ¿no? Esta es la como fea. Acá los límites van igual, menos 1 hasta 3. ¿Y el de ese cuánto daba? Es la raíz de 1 más la derivada al cuadrado. La derivada de este es 2x cuadrado. Al cuadrado, pues 4x a la cuadrada, ¿no? De x.
Así que yo creo que quedan planteadas todas, ¿sí? ¿Está bien? La derivada es 3x2, ¿no? Eso le iba a decir, profesor. Sí. Carlos, se 3x2, me olvidó. 3x2, 3x2. Eso sí. Pues yo Ya, profesor, pensando pues que yo era le que me apunté había una quedado cosa, bien. porque como tal la de Y se podría resolver en términos de Y reemplazando y tenemos los estos, ¿no? También, ajá. ¿Cómo? Es Profe, más pues, sencillo. O sea, es que ¿cómo? la de Y, como tenemos Y de Y, pues sale sencillo hacerla así, porque ya tenemos desde dónde va en X. A ver, lo que dice Cristian es esto, a ver. La de Y. La de Y, a esto estaba así. Entonces tenemos la integral sobre C, Y de Y. Estaba así. Entonces, en vez de poner ese todo este cambio, como yo estoy en términos de Y y de Y, pues pongo los límites de integración en términos de Y y de Y. Y termino. Pero entonces tengo que mirar estos puntos a qué corresponden en Y. ¿Sí? Ay, yo hice eso, profesor. Es Ah, solo bueno, que, pues, también no se le entendí a puede. Cristian, pero sí yo hice eso. Así también se puede. Entonces, en Y estos puntos corresponden, pintando la gráfica de eso, corresponden a -1 también, ¿cierto? Y corresponderían a 27. Sí, 27, profe. Así también se puede hacer. Así también se puede hacer, sí, claro. Alejandro María Gallego otra vez. Entonces, así también se puede. Pueden dejarla acá para que quede todo en términos de X o así queda todo en términos de Y. En la raíz, profe, Señor. en la raíz de la tercera integral, lo que está por dentro, ¿por qué dio así? ¿En dónde acá? No, en la tercera integral. ¿Por qué dio así? Ajá. Porque es la raíz de 1 más g' de X al cuadrado, ¿no? Entonces G es esta es G. Entonces la derivada de X al cubo es 3. No, sí, ya, profe. ¿Ya? No, es que cuando va al cuadrado, sí, ya me fui. Es que sí, a uno cae siempre el olvido al cuadrado, sí. Bueno, y hay que resolverlas. Y resuelven una, la segunda. Vamos a centrarnos un poquito en la tercera, que es como la que tiene más. Ah, listo, háganle. Entonces vamos a resolver la tercera. Las otras dos salen fáciles. Eso no tiene problema. El problema sería esta. ¿Esta cómo se hace? Sustitución, profe. Con U igual a sustitución, 9 más ¿cierto? X, a 1 más 9x4. Exacto. Entonces U igual a 1 más 9x a la 4. Y entonces pues derivan. Entonces de U es igual a 36x a la 3 de X. Y sustituyen allá. Entonces la integral queda desde, bueno, acá no voy a colocar nada, acá nada porque voy a cambiar la variable. X al cubo sería pasarlo a dividir. Entonces sería de U sobre 36, ¿no? Y acá me quería raíz de U. ¿Verdad? Y ahora pues hago esa integral. Voy a dejar los límites así, ahorita reemplazo. Eso es U a la 1 medio. Entonces para integrarlo le sumo una unidad al exponente. Entonces me queda U a la 3 medios y acá me queda 2 tercios. ¿Sí? Y eso lo multiplico por 1 sobre 36. Y eso va evaluado. Bueno, primero tengo que cambiar el 1 por lo que es. Entonces esto sería igual a 1 sobre 36. Bueno, voy a simplificar. Este con este 18, 18 por 3 da como 30, 54, ¿no? 54 reemplazo U por lo que era, ¿qué es eso? 1 más 9x a la 4. Y eso va evaluado ahora sí desde menos 1 hasta 3. Y bueno, pues lo que dé eso. ¿Sí? Y lo que dé esa cosa ahí. ¿Alguien ya lo hizo con todo eso? ¿Sí? $546.99. ¿Cuánto? 546.99. Bueno, revisen los demás a ver si a todos les da lo mismo. Ya un momentito. Bueno, 546.99. Pues digan que llegó mi mamá a traerme esto. Me acuerdo que era un estudiante de otro curso, le dicen quiz al salón, ¿no?
Y el chino se fue, el chino no lo presentó. Y estaban todos terminando cuando volvió. Y dice, ¿qué están haciendo? Y yo, pues el quiz. Uy, no, pero es que mi mamá me mandó a la tienda a traer un mandado. No, eso sí está de malas. Yo le dije, pero ¿cómo así? Dígale a su mamá que usted está en clase, o sea, que haga de cuenta que usted está en clase como si estuviera en la universidad, ya no puede ponerse a ponerle mandado de eso, que usted tiene que estar en la clase. Entonces Chino me salió con eso, hay uno que hace, ¿ah? O sea, ustedes deben ponerse el papel del profesor, uno le dicen eso, y uno, ¿qué hace? No. Ay, sí, profe, pero pues es que ahorita con virtualidad le pasa más de uno. A mí me pasa. Sí, ¿Cómo no? yo me imagino, que los papás los ven a ustedes ahí, les parece fácil, no, haga tal cosa, haga tal. Sí, lo Sí, eso piensan, es ¿no? un Que está como desparchado, momentico. pero pailes. Les digo, vaya que eso no se demora nada. Exacto, yo sí, eso yo me imagino que es así, pero, o sea, hay que no debe mirar, es que es como si estuviera en la universidad, que usted tiene que estar en la clase. Pero bueno, sí, esas son cosas que pasan. Bueno, entonces, ¿a Cristian le dio eso? ¿Sí? ¿De Profe, acuerdo? a mí no me dio tanto. ¿No? Profe, qué pena usted ahí que hizo el 13 exponente de U, el 3 medios. Ah, Porque bueno, es una muy buena pregunta. ¿Qué dice que no lo Sí, conoce? es que ir a 3 medios. Es que es toda la 3 medios, sí. Eso, sí. Uy, no. Yo estoy como un poquito No, profe. afectado, ¿no? Con eso. Sí, me faltó a las 3 medios, claro, eso lo cambié el U. Pero no le puse el 3 medios, sí. Entonces, Cristian, ¿es todo con el 3 medios o sin el 3 medios? No, espera, ya sé qué es lo que me estaba faltando. Ah, sí, bueno. Era que no multipliqué por el 2/3. Ah, bueno. Ah, yo tampoco. Ah, no, yo sí. Bueno, ahí sea lo que sea, que acá alguno le da 14.02, pero no sé si lo hizo con el 3 medios o sin el 3 medios. Sí, profe. Bien, bueno, hay que arreglarlo. Bueno, ahí cuánto da, dígame ahí para seguir. $364.66. 364.66. Sí. Bueno, entonces sería eso. A mí me dio 357.7. Bueno, yo no sé que me también es una calculadora a ver qué es lo que pasó, pero bueno, es solo reemplazar y ya, ¿no? Eso no tiene nada difícil. Sea lo que sea que dé ahí. Bueno, entonces como ustedes ven, la estrategia es pasar algo que tiene muchas variables ahí, lograrlo poner de una sola variable. Porque uno está integrando con respecto a una sola variable, porque si ven que, por ejemplo, el símbolo también ayuda, ¿no? El símbolo de la integral de línea es una sola. ¿Sí? Es una sola integral. Entonces acá tiene que lograr poner los límites en términos de una sola integral y dos constantes ahí, ¿sí? Entonces tiene que volver todo en términos de una variable, acá dos constantes para poder integrar, ¿sí? Esa es como la idea, ¿no? Si ve que hay algo todo raro y tiene que volver en términos de una variable. Les voy a mostrar las fórmulas por si alguno las copió y tenerlas como ahí a la mano de lo que uno está haciendo, ¿vea? Entonces para resolver esa integral lo que uno hace es esto, ¿vea? Acá está, esto fue lo que hicimos nosotros. La y la cambiaba por lo que era g de x es la función de la curva, ¿no? Acá falta decir que y igual, perdón, que g de x o y igual a g de x representa la curva C, ¿no? Es la curva C. Define la curva C. Y acá pues usted qué hace, la y la cambia por g de x y acá deja el de x normal y pone los límites en lo que va, bueno, y acá también que a menor o igual que x menor o igual que b. Y esos son los límites que pone acá. En el segundo pues también cambia y por g de x para que quede en términos de x y el de x lo cambia por g' de x, ¿sí? El de y, perdón, el de y lo cambia por g' de x. Y lo último igual, la y la cambia por g de x y el de s lo cambia por la expresión del de s que habíamos escrito por ahí, ¿sí? Nos queda 364, bueno, eso les dio a mí, a varios. Y entonces así, esas son las fórmulas como que, eso en general, eso lo que está escrito ahí es la forma general de lo mismo que nosotros hicimos los dos ejemplos, ¿no? En general pues se escribe así. Y uno pues también lo puede dejar en términos de y al revés, ¿no? Si usted tiene al revés, en vez de tener y igual a g de x, tiene x igual a g de y. Profe, Señor. sí dio 364. ¿Sí? Ah, bueno. Está bien, está bien.
Entonces, si usted en vez de y igual a g de x tiene las funciones dependiendo de como x despejada, x igual a g de y y tiene los límites en y, digamos desde c menor o igual que y, menor o igual que d, pues acá cambia. Entonces, en vez de x, acá pone g de y, acá le queda y acá el de x lo cambia por, bueno, por la expresión g', bueno, ahí los variables que vayan, ahí de pronto se entra un poquito escribiéndolo, pero es lo mismo. Acá entonces quedaría g de y de y bueno, hace el cambio normalito. Ahora vamos a ver el caso. Profe, espere, no vaya a pasar todavía. Ya casi. Bueno, listo, dale. Ahora vamos a ver una estrategia diferente que también le ayuda a uno a volver a esa integral en términos de una sola variable y tiene que ver con algo que nosotros ya hemos visto por ahí alguna vez, hemos tocado, que es algo que se llama parametrización, ¿no? Uy, Es una maravilla y eso le va a ayudar, es para lo mismo, es para convertir una función así como tenemos de varias variables ahí, convertirla en una sola variable, ¿sí? Que dependa pues del parámetro ese que vamos a utilizar. Entonces vamos a hacer un ejemplo de eso. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Es lo mismo, solo que vamos a utilizar las variables, la parametrización para volver eso en términos de una variable. Y también vamos a ver cómo quedan las fórmulas ahí. Entonces, bueno, sí, ya puedo darle. sí, ya, profe, ya. Gracias. Listo. Entonces vamos a hacer otra. Vamos a ver con la parametrización cómo es. La cosa es, vea, les voy a explicar, la parametrización es una maravilla por esto. Lo que uno hace con la parametrización es hacer más o menos lo siguiente. Les voy a mostrar esto. Yo tenía planeado acá mostrarles algo, pero se me perdió. Voy a utilizar una hoja. Pero primero voy a hacer un dibujo. Digamos que ustedes quieren calcular el área de esta cosa. Ustedes quieren calcularle el área, usted tiene por acá esto torcido así. Y usted le quiere calcular el área de esto. Así, más o menos ustedes tienen eso así, ¿cierto? Háganse cuenta que eso que está es como una hoja, como si yo tuviera no la hoja plana, sino que la tuviera como así, digamos, en curva. Como la tuviera curva así, ¿sí la logran ver, no? No sé si se ve bien. O sea, como si tuviera la curva así, la hoja sin curvita. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Eso. Entonces lo que hace la parametrización es lo siguiente, que usted esa curva de abajo, que está torcida como esta, que sería como la curva acá, voy a poner así, que sería como la curva del papel de abajo, esta curva que les estoy mostrando así, sería esta curva de acá abajo, ¿cierto? Lo que hace la parametrización es que usted esa curva que está así torcida se la pone así, derecha, y entonces está calculando esta área. O sea, es que es más fácil, usted necesita, en vez de calcular esta área así torcida, es difícil, ¿cierto? Pero si usted la estira, así más fácil de calcularla, ¿sí? Más o O sea, menos. vamos a hacer algo como el jacobiano. Más Algo así, profe. o menos, sí, más o menos es así. Pero como estamos en términos de una variable, uno no necesita pasarse a jacobiano. O sea, eso es lo que yo les decía la otra vez. Cuando ustedes van a hacer el cambio de variable de dos variables, usted tiene que usar el jacobiano. Porque es una sustitución de dos variables. Entonces ahí le sale el jacobiano y no sé qué. Pero cuando usted hace una sustitución de una variable, no hay que ser jacobiano. El jacobiano simplemente, en el caso de que haya ser, digamos, la sustitución u igual a x cuadrado, se hace de u igual a 2x de x. O sea, es de, bueno, acá es la derivada, ¿no? G' de x. Entonces el jacobiano, ahí no hay necesidad de jacobiano de nada. Usted coloca, multiplicas por la derivada de x. Pero usted tiene varias variables, en vez de multiplicar por la derivada de x, multiplicas por el jacobiano. Como estamos trabajando todo en términos de una sola variable, no vamos a multiplicar por el jacobiano, sino por la derivada de x con respecto a t, o bueno, dependiendo de lo que salga, ¿sí? Porque estamos en términos de una variable. En varias Usted sabe variables... que ¿Cómo? hasta que no haga un ejercicio, no lo vamos a ver bien. Bueno, sí. Pero lo que les quiero decir es, o sea, me parece que esto es importante y esto es un poco lo que yo trabajo, o lo que yo trabajé como en la maestría y eso, en la rama de las matemáticas que yo estudio es eso. Que calcular el área de esta cosa curva así está complicado, ¿no? Porque esto está torcido y usted cómo hallar el área de eso. Pero entonces lo que uno hace es deformarla y estirarla y esta área es más fácil de calcular teniéndola así plana. Teniéndola así, en vez de tenerla así curva. Bueno, eso de ahí parece si a alguien le parece bonito eso, si no, no importa. Bueno, entonces vamos a hacer ahora sí la parametrización. ¿Cómo sería usando la parametrización? Pues es todo lo mismo. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo con vamos a hacer acá el ejemplo que está en el libro, que me parece que está bien. Vamos a hacer vamos a calcular estas tres integrales.
Otra vez, con respecto a x, a y y a ds, y vamos a hacer esta integral. Vamos a calcular la integral de x por y cuadrado de x sobre la curva c. Vamos a calcular la misma, pero con dy sobre la curva c, y vamos a calcular la misma, pero con ds sobre la curva c. Y la curva c va a ser la curva... ¿Qué? ¿Dónde está? Ah, ya, hasta dicen un poquitico más, sobre el cuarto de círculo. Sobre el cuarto de círculo definido por x igual, es como una sustitución, ¿sí? X igual a 4 coseno de t, coma, y igual a 4 seno de t, y t va dentro de 0 menor o igual que t, menor o igual que pi medios. Bueno, ahí ya la parametrización ya. Esa parametrización le sirve para dejar pues ya todo en términos de t. Entonces uno ya con esta información y más o menos con lo que hemos trabajado el semestre, uno debería poder hacer eso ya sin tanta explicación. Por lo menos hasta acá. De aquí para allá de pronto sí hay que hacer... No, sí se necesita algo de ayuda. Pero de aquí para allá no. ¿Por qué no? Entonces vamos a trabajar la primera integral que está allá. Entonces, bueno, ya copiaron para poder borrar y trabajar la primera. Pero, profe, Bueno, copien ahí para que tengan eso ahí anotado y ya ahorita empezamos entonces a hacer las cuentas. listo, profe. ¿Listo? Entonces... Se me perdió la tapa. Bueno, voy a borrar y voy a hacer el primero, con el de x que está ahí. Entonces, ¿ustedes qué creen que habría que hacer? Yo voy a trabajar esa de ahí. Estas curvas, estas ecuaciones que están ahí, lo que, como les digo, todo es para que quede todo en términos de una variable. Te voy a colocar acá igual. Voy a colocar la integral. X, ¿cuánto vale? Pues acá está facilito. Mire, X vale 4 coseno de t. Entonces, reemplazo 4 coseno de t. Eso es X. ¿Y cuánto vale? Pues lo que dice acá, 4 seno de t. Al cuadrado. ¿De x cuánto vale? Tengo que dar todo en términos de t. ¿Cuánto vale de x? Menos 4 seno de t de t. Menos 4, entonces lo saco de acá derivando, ¿no? Entonces de x, igual derivo esto, dejo, bueno, la derivada del coseno menos seno, entonces para sacar el menos acá. Menos 4 seno de t, de t. Entonces de x vale eso, entonces lo pongo acá por menos 4 seno de t, de t. Y los límites de integración, como ya quedó todo en términos de t, pues lo pongo en términos de t, y acá me dice los límites de t, de 0 a pi medios. ¿Sí? Queda parametrización como unas fórmulas que le ayudan a que eso le quede en términos de una sola variable todo. ¿Sí? Y ahí me quedó esa integral que está ahí, pues la tengo que hacer, ¿no? Bueno, hagan la integral esa que está ahí. A ver cuánto le da. Bueno, ¿cuánto da esa? Pues esto sale fácil, ¿no? 4 por 4 por 4, este 4 por 4, 16 por 4, 64, menos para afuera, menos 64 por la integral de 0 a pi medios, de seno a la 3, ¿no? Seno a la 3 de t por coseno de t de t.
¿cierto? ¿Y cómo se hace esa? Sale breve diciendo que U es seno de T. Exacto, sale facilita diciendo que use no. Sí, sí, profe. Y ya la sustitución sale de U igual a seno de T. Te reemplazo, ¿no? Menos 64, bueno, de U igual coseno de T de T. Entonces menos 64, 0, pi medios. Entonces seno de T vale U. Entonces me queda U al cubo y coseno de T es de U. Entonces me queda solo así. ¿Sí? Profe, el Profe, disculpe. 64 salió Sí, ¿de dónde de, salió? el 64 salió de multiplicar, 64 no da 64. Es 4 por... Es Eso menos da menos 256. 256. Menos, Sí. ¿cuánto? Menos qué? Menos 256. 6. Menos 200. Yo no sé qué me está pasando hoy. Sí, sí, tienes razón, ese quedó mal. Porque este cuadrado también eleva al 4. Te da 16. Por 4, 64. Por este menos 4 da menos 256. Sí, tienes razón. Ahora sí, creo que yo me equivocaba en nada más. El resto sí creo que va bien. Bueno, igual, menos 256. La integral de este, u a la 4 sobre 4. Evaluada, bueno, todavía no voy a colocar eso porque tengo que cambiar en la variable original para poner los límites, ¿no? Acá esto hasta está mal escrito. Yo simplemente no coloco ahí nada y después cuando ya pues, recupere la variable, hay personas que sí son quisquillosas y si uno coloca de u, tiene que colocar los límites con respecto a u, pero a mí eso no me parece tan importante, eso lo dejo así, después cuando cambia la variable sí los pongo. Sí, es la misma vaina. Sí, eso es ahí, antes de pronto hasta pierde uno tiempo poniéndose a buscar qué límites son los que corresponden ahí. Bueno, eso da menos 256 por, esto dio u a la 4 y u era seno de t, ¿no? Sobre 4, bueno, a la 4, a la 4 sobre 4, evaluado desde 0 a pi medios, ahora sí. Entonces, cuando evalúe esa función en pi medios, me va a dar 1, o sea, me va a dar menos 64. Y cuando lo evalúe en 0, me va a dar 0. Entonces va a dar menos 64, ¿sí? Sí, profe, correcto. Listo, por fin no me equivoco en algo. Está bien. Hagan las otras. Hagan la segunda y yo les ayudo con la... Porque siempre la tercera si necesitan saber algo. Bueno, traten de hacer la tercera. A ver hasta dónde llegan y me dicen cuál es la dificultad y me dicen qué es lo que necesitan que yo les diga. Porque hay algo que sí necesitan que yo les diga. Bueno, quién sabe, pero bueno. Ahora hagan la segunda. La otra integral, la misma pero con dy, la misma pero con ds. A ver cómo les queda. Renuncia el amor, Cupido falló. Esa flecha destrozó mi corazón. Hoy voy por mi guitarra que la
La mandé a arreglar. Y me la entregué. Ah, cierto, que la belleza de Diego no me dijo a tiempo que él remodelaba guitarras. Y me hizo ir por ahí a otro lado que me la cobrara más cara. ¿Cuál? ¿Canta dirme? ¿Qué? Yo espero que traiga la guitarra y nos cantamos unas cumbias acá. Uy, qué calidad. Que es una canción. Acá todos ñeros, ¿no? Se nota. ¿Cómo? Que acá todos ñeros, ¿no? Se nota. Uy, no, profe, me extraña. Uy, profe, me extraña. Uy, profe, me extraña. O sea, ¿qué con el puntaje de Sisbén de 12 y estrato 0? Acá todos ñeros, se nota, todos, casi todos. Ah, profe. Se va a ganar su latazo. Espero que yo no esté entre esos casi todos, ¿no, profesor? Pues no siga esperando. Dale la que más la Es la primera, dale. Es la cabecilla de la banda. Están buscando que los chuse. Sí. Qué peligro. Ah, no. Están ganando uno en el cuello, ¿sí? Eso está en otro nivel. Profe, yo creo que ese es el grupo más juicioso que usted ha tenido, ¿sí o qué? No sé. ¿Juicioso? Pero caemos bien. Por lo menos el que más quiere. Eso es lo importante. Que Al nos menos quedemos- le hacemos la charla. Si Hay otros todos- degenerados que se quedan ahí sí, sin hacer nada. Si todos pierden cálculo 3, no importa, lo importante es que nos caigamos bien, sí, eso es. Es que la queremos volver a ver con usted, profe, para que nos Ay, encontremos otra vez. tanto lo queremos, profe. Bueno, entonces, si quieren pongo la nota de una vez y ya, y dejamos de... No, profe, mejor veámonos en ecuaciones. Mejor, ¿cierto? Mejor. Mejor. La plena aguanta que pida el curso. Yo quiero editar ecuaciones en el otro curso, pero pues toca ver si me dejan o no. Pelela, profe, pelela. Es lo único que me falta para completar todo el ciclo básico, ya dictaría yo todas las materias. También falta álgebra 2, que tampoco me la han puesto a dictar, esa también me gustaría. Bueno, ya saben, muchachos. Y moderna, gracias por la profe, la evaluación. madre. Aguanta. Vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a seguir a ver si acabamos porque me está acabando el tiempo. Profe, la álgebra 2 me gustaría, sí. También porque me falta esa y ahí sí completaría todas. Las 2 álgebras y los 4 cálculos. Y después toca seguir No, avanzando. profe, falta Para que Moderna quede 1 y 2 física. también, la plena. ¿Cómo? Moderna 1 y 2 también, no se llama la gente. Bueno. Y almas que lo necesitan. Bueno, entonces, vamos a seguir. Entonces, yo creo que la integral con respecto a y no tenía problema, ¿sí? Vamos a ver la otra. La integral con respecto a xy cuadrado era, pues con respecto de la función xy cuadrado de s y sobre la curva c, ¿no? Entonces, pues lo mismo. Entonces, acá la sustitución primera no hay problema. La integral sobre c, x era 4 coseno de t, ¿no? Y esta tiene que ser 4 seno de t, la parametrización de un círculo normalito, ¿no? Para toda la vida, dicen amigo. Pues bueno, y acá queda el ds. Entonces, el problema es el ds, porque hay que cambiar el ds en términos de t. Para eso, entonces, ahí sí no sé si ustedes en cálculo 2 vieron o no la fórmula de la longitud de curva en coordenadas, en ecuaciones paramétricas. Hay una fórmula también para la longitud de curva en coordenadas paramétricas. ¿Sí? ¿Sí sabían o no? No, profe. Bueno, entonces la voy a presentar. Entonces la ecuación para la longitud de curva en coordenadas paramétricas se la voy a dar. Y ese era lo que yo les iba a decir que de pronto necesitaban, que es encontrar esta curva. Acá es toda la cháchara de coordenadas paramétricas, no sé qué. Y acá está la fórmula. Entonces usted x lo cambia por lo que vale x con respecto a t. Y lo cambia por lo que vale y con respecto a t. Y multiplica por la derivada de t. Eso es lo que hacemos cuando hacemos lo de que derivamos y reemplazamos y no sé qué, ¿no? Eso es lo mismo. Y acá lo que decía Cristian, si uno estuviera haciendo una doble sustitución, acá iría el jacobiano. Pero como es una sustitución simple, pues uno solo coloca la derivada de x con respecto a t ahí. ¿Sí? O sea, coloca de x de t. La variable que está trabajando con la variable que le hace la sustitución. Lo mismo era el jacobiano pero era con dos variables, ¿no? Las dos variables originales con respecto a las dos variables que va a hacer la sustitución. Bueno, eso como para que vean que todo es lo mismo. Y acá está lo importante, que es la del ds. El ds
En ecuaciones paramétricas es así. Es lo igual a raíz, pero entonces se coloca la derivada de x con respecto a t al cuadrado, más la derivada de y con respecto a t al cuadrado, eso entre raíz por dt. Esa es la fórmula de la longitud de curva en ecuaciones paramétricas. Entonces ese era el detalle que nos faltaba, que el ds es eso. Y ahora sí podemos reemplazar por eso y pues a ver qué sale. ¿Van a copiarlo o no? Profe, Yo lo podemos estoy terminar copiando, con... profe. No lo copié, profe. Bueno, mentiras, sí. Uy, profe, espere. Eso yo creo que ya lo mostré antes, pero bueno. Es que se me hace un revuelto entre ejercicios y teoría. Pero es que me parece que ese debe ser el orden, porque es que si yo les digo la teoría sin que ustedes primero lo intenten, entonces uno queda aquí, ¿no? Eso es, o sea, uno no se da cuenta de la dificultad, ¿sí? No, pues terminemos el ejercicio y después copiamos eso. Bueno, también, pues. Sí, profe, sí. yo Ah, quiero. bueno, también, como quieran, eso ya es como cada uno. Igual ya lo copié. Igual ya lo copié, pues igual, entonces, acá lo mismo. Entonces, pero sí necesitamos la fórmula del ds, ¿no? El ds era la raíz de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado por dt. Eso es lo que tenemos que reemplazar acá. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar eso. Esto es igual a la integral sobre c, y acá ya se la voy a colocar de una vez, que era de 0 a pi medio, ¿no? Esto también lo voy a reemplazar de una vez, es 64 coseno de t, seno cuadrado de t. Y el de ese entonces sería esta raíz. La escribí, raíz de x' de t al cuadrado. No sé, voy a hacerlo de una vez. X', la derivada de x era menos 4 seno de t, ¿no? Voy a escribir menos 4 seno de t. Al cuadrado más la derivada de y, que es este y, sería 4 coseno de t al cuadrado por dt. Y ahí quedó ya todo sustituido, ¿no? X' es este al cuadrado, y' es este al cuadrado. Y ya, ahora solo tengo que resolver eso. Se resuelvan esto. Eso está fácil, ¿no? Esto da 16 seno cuadrado de t más 16 coseno cuadrado de t. Saco factor común 16, multiplicando a seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, queda 1. Entonces solo queda raíz de 16, la raíz de 16 es 4, multiplico 4 acá, da 256 por la integral de 0 a pi medio de coseno de t seno cuadrado de t, sustituyen por u igual a seno de t. Entonces la integral da seno a la 3 de t sobre 3. Eso evaluado en pi medio da 1, entonces da 1/3 por 256. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Creo. ¿Sí? Miren a ver. Por ahí explotó más de una cabeza. Y yo queda eso, miren a ver. Profe, pero daría negativo, ¿no cree? Porque es menos el otro. ¿Cuál otro? Porque usted evalúa en pi medio y luego evalúa en 0. Y en 0 es que le da 1. Pero entonces es restado, entonces le daría con ¿En el serio es que me menos. da 1? ¿Por qué? ¿Sí? Ah, porque la integral da ese en términos, queda en términos del seno, ¿no? Ah, pero ¿ese cuál sustitución fue que dijo que hizo? U igual a seno, ¿no? U igual a seno, sí. Por eso. Entonces le queda u cuadrado, o sea, le queda u a la 3 sobre 3, ¿sí o qué? Igual a 3 sobre 3, sí. Por eso, entonces le queda... Ah, mentira, sí, tienes razón. Profe, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, ¿no? Sí, es 1. Digo que eso que está allá. Sí, ok. ¿Se lo aprende de memoria qué es? Es que uno del producto es muy caucho. Pues, sí, esto acá alguien me dice que está enferma, tranquila, si se siente mal, claro.
Pero después si quiere revise o termine de hacer los ejercicios después. No, eso, con esa práctica, y usted imagina estar llevando... Por eso es bueno hacer las cuentas a mano y todo eso, porque eso uno le coge un tiro a eso. Ya los números uno se parece demasiado familiares y ya uno ya uno lo recuerda bien, lleva la cuenta bien en la mente. ¿La sustitución cuál era, profe? ¿Seno o coseno? U igual a seno, porque es la que está al cuadrado. Si usted hace un con coseno, acá le va a quedar el de u al cuadrado. Y eso Sí. Oiga, profesor, ¿y este es el último tema o falta otro? Faltan o sea, de estos, ese es el tema general, pero de estos se desprenden más cosas. Y ya acabamos. O sea, lo que falta es como más, como casos o formas de aplicar más esto. ¿Sí? Y ahí acabamos. Yo creo que nos va a quedar faltando como un tema para ver. Pero ahí miramos cómo lo hacemos. Si ustedes quieren, miramos una clase extra. O si no, pues cada uno lo puede mirar o podemos poner también algo para que ustedes lean la sección y más o menos la entiendan y presenten algo. Igual, o sea, me parece que con lo que estamos viendo, desde que todo eso quede bien entendido, el curso queda bien. Ya después ustedes pueden ver el tema que quede faltando, que lo pueden entender, ¿sí? Pero lo importante es sobre todo haber entendido todo bien, lo demás bien. Pero sí tenemos... Profe, una pequeña pregunta. Profe, ¿qué le han dicho de fechas de los dos últimos parciales? No han dicho nada. O sea, el parcial, a nosotros nos falta un parcial, ese lo cuadramos nosotros, cuando queramos lo hacemos. Pero sí falta, eso es la otra. Yo quisiera el parcial de nosotros que nos falta el tercero, hacerlo en un horario fuera de clase para poder tener una clase más. Y ahí sí yo creo que sí casi alcanzamos a terminar todo en clase. Esa es una propuesta. Eso le voy a decir, ¿no? Que si hacemos el último fuera de clase. Y la otra es que el parcial de escuela, bueno, el de escuela no, el parcial final, la escuela de matemáticas da fechas y no ha dado fechas, entonces hay que esperar todavía. Profe, yo tengo curiosidad de ese parcial, ¿cómo es o qué? ¿Cómo se hace? ¿Por Un modo? parcial normal, ese parcial lo hago yo, un parcial normal. Ah, ok. Normal. Pues voy a ver, yo estoy tratando, no sé, entonces no sé cómo va a ser el parcial, pero va a ser un parcial normal. Puede ser como lo hemos hecho, o puede que sea en modo, o sea, con un cuestionario, pero esa idea todavía no está muy cruda. Voy a, si lo alcanzar a hacer, a conseguir unas preguntas y eso lo haría así. Si no, tocaría, pues como lo hemos hecho todo el tiempo. ¿Sí? Pero entonces miramos a ver. Con cariño, profe. Siempre con cariño. Bueno, y ahí, bueno, sí, ya esto, ¿no? Sí, obvio, eso se sabe. Obvio. Sí, profe. Sí, profe, ya me dio eso. Bueno, esa es la respuesta. Y listo. Entonces, más o menos la parametrización es todo para eso, ¿sí? Como les digo, eso o sea, volver todo el tema en una variable. Profe, ¿nos puede poner la hojita de la teoría? Es que yo no la copié. Ah, sí, claro. Ahorita. Ahora sí, los pongo ahí otro rato para los que no la ven. Bueno, ahí está en general lo que hicimos allá en un ejemplo particular, ¿no? Daba 256/3. Esto no hace falta que lo copien, esto que hace acá. Eso es de las ecuaciones que estaban antes, por ahí atrás. Pero lo importante es colocar esto, las igualdades, ¿no? Ahí solo cambiar x por x de t, y por y de t. Y como usted tiene x como una función de t, pues usted la puede derivar. Vuelve. Gracias. Bueno, háganle una Profe, rapidez. eso desde dónde se copia todo. O sea, es que inicia como cortado. Ah, sí, tienes razón. Sí, es desde acá, es desde acá. Ok, ya. Esto no va. Sí, tienes razón, esto no va.
Es así, ahí sí, eso es lo importante. Eso tampoco lo copié. Acá solo coloquen esto, por lo tanto, y se tienen las siguientes ecuaciones y ya. Ahí coloquen un punto. Por lo tanto, se obtienen las siguientes ecuaciones. Esas tres que están acá. Y bueno, para terminar vamos a ver como una anotación que no, o sea, no es lo natural que uno esperaría, entonces pues hay que explicarlo un poquito. Sí, hay veces que la gente resume las cosas de una forma, a veces, pues, no, está bien, hasta está bien, pero bueno, ya le muestro lo que estoy. ¿Cómo? Ya, profe, ya me falta una solita, ya. Listo, tranquila, hágale. Entonces le voy a mostrar como una forma de escribir para que ustedes sepan eso a qué se refiere y sepan pues cuando les salga qué es lo que tienen que hacer. Ya, profe. Listo. Entonces, bueno, lo siguiente que les iba a mostrar, como les decía, es como una anotación. Entonces, voy a borrar acá esto. Entonces, en las muchas aplicaciones donde trabaja la integral de línea, usted en vez de escribir esto así, lo escriben de esta forma. O sea, se comen una integral. O sea, acá debería haber otra integral sobre C, porque pues acá tienen los diferenciales diferentes. Como está acá, o sea, se debería haber una integral de la función p de x y sobre la curva c de x más otra integral sobre la curva c de q de x y de y. Pero eso lo resumen como boletamente o bueno, o bien, porque después de que uno entienda, pues está bien. Quitar esta integral, así, como está acá. O simplemente así, acá lo normal es, a veces esto sobra también, colocar que x depende, p que depende de x y solo colocarlo así. Pero para que sepan, cuando les salga eso así como raro, sepan que acá va otra integral que también va con respecto a c. Y que todo eso significa lo mismo. Bueno, entonces listo, eso sería todo. Hay una parte que falta, que es como hacer la integral de líneas que estamos trabajando, pero por una curva que esté compuesta por varios pedazos, ¿sí? Y yo creo que es bueno verlo. Pero no, en los minutos que quedan no nos alcanza y nos quedaría muy apretado eso, entonces les voy a dar de tarea para que lo revisen, para que revisen el ejemplo 3 que está en la página 805 del libro, la sección 15.1. Yo sé que ustedes lo van a entender porque ustedes son muy cauchos. Entonces quiero que lo lean, lo entiendan y pues si algo en la próxima clase arrancamos comentando algo sobre eso. A ver, lo que tienen que hacer es esto, leer el ejemplo 3 de la sección 15.1. Esa es la página 805 del libro. La página 805 del libro. Hay un ejemplo donde le explican a uno si le llega a salir una curva compuesta por pedacitos, o sea, si no tiene solo la curva esta, sino por acá viene otra, y por acá viene otra. Entonces, ¿cómo es la cosa, no? Sí, la curva viene definida por pedacitos.
Ya le explica uno cómo lo hace, despacito. Entonces, es el ejemplo 3. Hay un ejemplo sencillo, están los dibujitos. Entonces, para que lo lean y lo entiendan, y la próxima clase, si llegan a tener alguna duda, me dicen, profesor, esto no entendí. Digamos, hay algo que dicen, hay algo de la orientación que de pronto puede tener algún problema. Entonces, pues revísenlo y si algo de la próxima clase el miércoles me lo dicen. Y pues seguimos trabajando un poquitico más de esto. ¿Listo? Listo, profe. Oiga, Listo, usted profe. la clase pasada viajaba un ejemplo, pero estaba recho, yo no sé cómo hacerlo. Ah, el del cambio variable. Sí. Ah, bueno, sí, ese ejercicio. El último, profe, sí. Yo Es creí que que había sido la está recho, única. la región queda re rara. Sí, ese. No, pero la región no queda rara. Lo que queda raro es la integral, ¿no? Pues sí. Porque por la constitución. Para mí la integral, la región O sea, ya lo feo era. convertida, qué bonita, qué un rectangulito. Porque Sí, al la hacer el región cambio de queda variable, la fácil. región le queda fácil. Y el Pero- seno Por eso. lleva seno de B, ¿Para qué la otra? de B de U. El Lo problema feo. es que hace en esa U que No, la esta la sí. tiene poquito. No, el problema era que quedaba acá x cuadrado más y cuadrado. Por eso. Y que Y se ese vaya era a reemplazar era x cuadrado menos y cuadrado. Exacto. Entonces la cosa es Entonces, que calculen el jacobiano, no déjenlo así. Calculen el jacobiano y cuando calculen el jacobiano seguro esto se les cancela. Entonces es un tipo de problema de esos que uno arranca y uno no sabe cómo hacerlo. Y es que no hay cómo volver eso en términos de U y de B. Porque si no queda algo demasiado salvaje, seguro. Entonces ahí uno debe como seguir a ver qué pasa. Y cuando calcula jacobiano, esto se le simplifica con lo de acá y solo le queda esta integral. uy, nada, hombre, eso que es tan Uno matándose para que eso lo De coordinara. eso de los Yo ahí que como, bueno, pero en el ¿por qué parcial. me pongo a calcular esa vaina sin saber cómo, por qué reemplazo eso? Sí, claro. Sí, eso ahí uno queda y uno ahí no sabe cómo seguir. Pero cuando calcula el gobierno, le queda uno sobre eso mismo más o menos y lo cancela y ahí debe salir. Entonces, háganlo a ver. Ese es el tipo de puntos que son chéveres de colocar en un parcial cuando nadie ha hecho de esos en su tiempo. Qué obvio. ¿Cierto? Profe, también, usted estaba ahorita hablando de que, pues, para hacer otro taller, pero entonces, en serio, no nos lo haga tan largo. Ay, no, Por sí, no, va a favor. ser más corto porque ya no queda tanto tiempo para que lo hagan, sí. Por eso. Bueno, listo. Y los quizzes, ¿no? Todavía quedan 3 clases. Sí. En estas clases seguro tenemos que hacer por lo menos 1 o 2 o hasta más. Entonces, todo el tiempo estudiando. Pero, profe, que sean como el de la vez pasada. Esa como la vez pasada, ¿cierto? Sí. Aguanta. Eso Sí, me profe, tocó copiar así súper rápido. Bueno, hay algunos tuvieron problemas con ese quiz pero me contaron, ¿no? Y me mostraron las pruebas de que el internet, que estaban en cita médica. Pues esos que tienen esas pruebas que, entonces bien, después miramos, entonces con el tercer quiz, el siguiente que hagamos sea cual que sea, ese vale entonces doble, para cambiar la nota que no pudieron presentar. Los que sí no, O sea, para los que no la tienen, digamos, ¿eh? para los que no la tienen y me mostraron, me escribieron y me mostraron que estaban en cita médica, pero para los que no lo copiaron o fue que no tuvieron en clase o se fueron, pues no. Sí, o sea, para los Pero que, digamos, entonces para los que sí no, solo vale uno, ¿verdad? sí, normal, para los que no lo vale uno. Entonces nada, Listo, estén profe, estudiando, nos vemos gracias. el miércoles, ¿listo? Oiga, profe. Chao, Hágale. Listo, profe. Chao, que vaya Profe. bien. Listo, profe, chao, se cuida. Listo, nos vemos entonces. Luego, profesor. Hasta luego, nos vemos.